Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es martes, los martes tenemos estudio bíblico y estamos viendo la carta a los Efesios. Terminamos el capítulo 2 la semana pasada. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 3, vamos a ver versículos del 1 al 13. Y el tema se llama El ministerio de Pablo a los gentiles, primera parte. Vamos a orar para que el Señor pues tome control de todo. Señor, te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias porque desde que abrimos los ojos nos das multitud de bendiciones. La vida es el tener un hogar, tener abrigo, Señor, el tener sustento, la familia y todas las bendiciones que, Señor, no nos damos cuenta de ellas, Señor. Gracias por librarnos hasta el día de hoy, Señor, de esta enfermedad, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo obre preparando corazones para esta palabra y que tú, Señor, seas glorificado y exaltado en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos viendo la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 3 y vamos a ver el ministerio de Pablo a los gentiles, primera parte. Pero vamos a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada para poder entenderlo mejor, ¿no? Y vimos la semana pasada que terminamos el capítulo 2, vimos que Pablo estaba hablando de los privilegios que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Pero esta vez vemos que señaló que fueron dados no para estar individualmente, sino para estar en una comunidad, para usarlos dentro de este organismo que es la iglesia, ¿no? Y nos enseñó a identificar si estábamos viviendo correctamente o estábamos cayendo en individualismo o en elitismo, porque nos señala Pablo que no fuimos llamados a eso, sino que fuimos llamados a ser unidad, y no siendo egoístas, sino unidad, una iglesia, un pueblo santo, ¿no? Y esa fue la finalidad de la obra del Señor Jesús, de traer reconciliación con Dios, pero también reconciliación entre el pueblo santo de Dios, para que seamos unidad, y demostrando aquí que ya no hay excepciones, ¿no? Somos un solo pueblo, sean cristianos gentiles o cristianos judíos, ¿no? Entonces vimos que también se enfocó en que demos valor a la iglesia de Cristo, porque Cristo pues fue quien se dio por ella. Quiere decir que es algo muy importante para el Señor, es su tesoro y le costó su muerte y su resurrección. Así que como fin también vimos que la iglesia tiene que ser valorada. Uno es iglesia y tiene que valorar la misma iglesia, darle la importancia de vida, el amor debido. Y esto no solo es de palabra, porque las palabras se las lleva el viento, sino en acción. Y hoy veremos a Pablo que va a enfocarse en dar a conocer el misterio que Dios le había proporcionado o provisto a él. ¿Para qué? Para que fuera dado a los gentiles. Así que vamos a leer nuestro texto de hoy. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hacemos pausa del versículo 13 y vemos acá que desde el inicio de la carta, Efesios, cuando iniciamos, Pablo había enseñado sobre esas innumerables bendiciones e incalculables privilegios que habíamos alcanzado por la gracia de Dios por estar en Cristo. Y la semana pasada, pues Pablo nos enfocó un poquito más a esa reconciliación entre cristianos judíos y cristianos gentiles,
llamados a ser un solo cuerpo, una sola iglesia, el pueblo santo de Dios, ¿no? Y en base a todo este inicio, desde la carta que iniciamos, pero más enfocado en la reconciliación a un solo pueblo, Pablo inicia con una oración, que es nuestro texto de hoy, diciendo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Está en el versículo 1. Vemos que está iniciando con una oración, pero tenemos acá que tener cuidado porque hemos observado que Pablo en este versículo hace una interrupción. Él empieza a orar, pero de pronto interrumpe la oración porque se ve con la necesidad de hacerlo, porque Pablo recuerda que tiene un ministerio que se le había encargado por el Señor. Y Pablo, al mencionar por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, al mencionar por vosotros los gentiles, le viene a la mente la necesidad de hablar sobre el ministerio para ellos. Recuerden que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, viene la necesidad de hablar de este ministerio, recordando que Dios mismo se lo había encargado y que esa era la razón por la que tenía que ir a esos lugares, enviando esas cartas a esos lugares. Entonces esa fue la razón por la que tuvo que interrumpir. Este versículo 1 interrumpe la oración. Y es lo que vamos a estudiar del versículo 2 al 13. Para luego continuar con la oración que empieza en el versículo 14. O sea, el versículo 1 del capítulo 3 empieza la oración y continúa en el versículo 14, que ese tema lo vamos a ver primero Dios de aquí a 2 semanas. Mientras tanto, vamos a ver del versículo 2 o el versículo 1 se puede decir, al 13, vamos a dividir este tema usando 2 subtítulos. Primero, el subtítulo La naturaleza del ministerio de Pablo, que es lo que veremos hoy del 1 al 7, versículo 1 al 7. Y si Dios nos permite, la siguiente semana veremos el subtítulo El propósito de su ministerio, del versículo 8 al 13. Y para la próxima semana, si Dios nos permite, veremos la oración. Entonces vemos que primero vamos a enfocarnos en versículo 1 al 7. Vamos a leerlo otra vez, ¿no? Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vamos a una pausa, son 7, vamos a una pausa en el versículo 5 y luego continuamos con los otros 2. Aquí vemos que Pablo se está presentando como un prisionero. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, podemos ver que el Señor Jesucristo personalmente le había encomendado a Pablo este ministerio de los gentiles. Dice en el 15 y 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes y de los hijos de Israel, pero el enfoque principal era de los gentiles. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, en ese camino a Damasco, fue convertido, lo podemos ver todo el capítulo 9 de Hechos, fue convertido, fue siervo de Jesucristo, fue nombrado apóstol de Jesucristo directamente por el Señor Jesucristo y Dios Padre, quien lo levantó de los muertos. Y esto lo vimos cuando estudiamos la carta a los Gálatas, antes de que iniciemos esta carta de Efesios. En el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Estamos viendo que fue nombrado no por hombres, sino que directamente Cristo y Dios lo nombraron. Entonces, desde esa conversión, Pablo fue hecho un siervo. No puede ser apóstol si no es siervo. Primero fue siervo, nombrado siervo y obviamente apóstol. Entonces, en el capítulo 9 de Hechos podemos observar que no solo fue elegido y fue nombrado siervo y apóstol, y no solo se le encargó ese ministerio de los gentiles, también muestra que llevar ese ministerio no iba a ser nada fácil, porque vendrían padecimientos por causa de Cristo. Por eso dice allá que le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Entonces vemos que uno de estos padecimientos que Pablo estaba de alguna manera pasando es que estaba preso en Roma. Pero esa prisión no era una prisión de las que estaban en ese tiempo, sino que era una casa que había sido tomado como cárcel, había sido rentada para esto, mientras se daba el tiempo en que comparecía ante el César. Había ciertos privilegios que tenía Pablo porque no encontraban culpa alguna y pues Dios estaba obrando, ¿no? Así que vemos que prácticamente estaba como que bajo arresto domiciliario más o menos, ¿no? Pablo tenía la libertad de andar por esa casa, pero obviamente tenía que ser supervisado por los soldados y en las noches tenía que ser de alguna manera encadenado para asegurarse de que él no escapara antes de tener ese juicio. Él estaba preso, ¿no? Y estaba preso no porque hubiera hecho algo malo, sino que unos judíos en una ocasión en Jerusalén lo acusaron de haber introducido a un gentil llamado Trófimo al templo, y eso pues de meter un gentil a cierta área del templo era bien, o sea, era mal visto, de hecho era penado con muerte, ¿no? Entonces había ciertas áreas en el templo en la cual no podía un judío meter a un gentil, o un gentil no podía llegar y pasar hasta allá, ¿no? Esto era una grave acusación que le estaban haciendo a Pablo, pero no era verdad. Ellos nada más estaban mintiendo. Ellos habían creado un alboroto. De hecho sacaron a Pablo a rastras del templo y lo estaban golpeando porque querían matarlo, pero en eso llegó la guardia del tribuno del romano y se lo arrebataron y se lo llevaron a la fortaleza de los romanos. Ahí lo mantuvieron detenido pues bastantito tiempo mientras se hacían investigaciones, pero no se resolvía nada. ¿Por qué? Porque no había una verdadera razón para inculparlo, ¿no? Aún así, pues estos judíos, este concilio seguía acusando porque lo querían matar. De hecho, 40 asesinos se comprometieron, hicieron promesa de no probar alimento hasta verlo muerto. Y estos fueron enviados por el concilio, por los fariseos, por los sacerdotes, por los escribas, fíjese, según concilio de Dios, ¿no? Pues estamos viendo que aunque no lo hagas directamente, estás mandando a asesinar, quiere decir que ellos eran puros asesinos. Y lo vimos cuando realmente mataron al Señor Jesucristo. Fue ese concilio, es el mismo concilio que mató al Señor Jesucristo. Así que ellos prácticamente no eran hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque el diablo es asesino, o sea, es suicida, es asesino. Entonces vemos que este concilio pues quería nada más matar a Pablo. ¿Por qué? Porque estaba anunciando el evangelio de Cristo. Iban en contra de Cristo. Entonces las autoridades romanas se enteraron de que querían matarlo estos 40 hombres. Y como Pablo también era ciudadano romano, pues lo protegieron y luego lo enviaron a Cesarea. Ahí Pablo pues presenta defensa ante Félix, pero también luego ante Festo. Y pues estos no encontraron delito alguno durante un lapso casi pasadito de 2 años. No encontraron delito alguno, pero los judíos insistían y es cuando el apóstol Pablo apela al César en Roma y es enviado de Cesarea a Roma. Y aunque Pablo estuvo prisionero, si tomamos en cuenta el lapso de Jerusalén hasta esos 2 años que hizo en Roma prisionero, pues más o menos calculamos como 5 años. Pues él, aún así, de esa prisión, él se veía y se sentía como un prisionero, pero no de los romanos, sino del Señor Jesucristo. Él sabía que el Señor Jesús era su Señor. Era su Señor y obviamente no el gobierno romano ni uno mismo. Así que Pablo estaba como que en paz, gozoso de ser prisionero del Señor Jesús, de pasar estos padecimientos por el Señor Jesús. Y de la misma manera nosotros como cristianos debemos aplicarlo. Debemos aplicarlo porque no trabajamos para un jefe, no vivimos para nosotros, el cristiano, se ha hablado del cristiano. No trabajamos para otras cosas, sino para el Señor Jesucristo. De hecho, no somos padres para hijos, sino somos padres por Cristo. Entonces, este principio se aplica a cualquier área de nuestra vida. Pablo, pues, tenía ese principio bien claro y obviamente sabía que el Señor pues prácticamente lo estaba guardando en esta situación, lo tenía en esta situación de ser prisionero por alguna razón, algún propósito. Y pues obviamente esto tampoco quita la culpa de las personas que estaban queriendo inculparlo,
de las personas que lo querían mantener en esas prisiones, ¿no? Así que estos injustamente pues estaban obrando contra Pablo, pues obviamente estaban pecando contra Dios. Así que esto no elimina la culpabilidad del pecado, ¿no? Así que estas personas pues aunque el Señor lo haya mantenido a Pablo con bien en estas situaciones tan adversas, pues esa gente estaba de alguna manera pecando contra Dios en querer hacerle daño a Pablo, en quererlo mantener allá, ¿no? Sin embargo, Pablo se mantenía, pues dice, si leemos toda esa historia, que Pablo se mantenía fuerte, firme, porque el Señor pues obviamente siempre le hablaba, sabía que el Señor estaba en control y que nada escapa de su vista. Y recordemos que el Señor Jesús le había dicho a Pablo en Jerusalén, en Hechos capítulo 23, versículo 11, le había dicho que pues así como le había servido en Jerusalén, le iba a servir en Roma para propagar el Evangelio y para defender la fe, ¿no? Dice ya el versículo 11 de Hechos 23, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pablo estaba desanimado. Y dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces estamos viendo que el Señor, cuando veía a Pablo desanimado, lo animaba, lo fortalecía, lo cuidaba. Entonces, después de 2 años y un poco más, dice que fue embarcado rumbo a Roma. Dijimos que de Cesarea lo enviaron para Roma, fue embarcado. Y en esa embarcación vino un tremendo azote en alta mar a la embarcación. Toda la tribulación, de hecho creo que eran 270 personas más o menos. Toda la tribulación se vio sin esperanza. O sea, ellos vieron que iban a morir. Pero Pablo habla allá en Hechos 27, capítulo 27, versículo 22 y 20, al 25, perdón. Y dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo vio que ellos estaban desesperados porque iban a morir. Y dice, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, o sea, del barco. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Estamos viendo acá que Pablo reconocía que él no se pertenecía a sí mismo, que era un siervo del Señor Jesucristo, aparte de apóstol, ¿no? Entonces Pablo dice acá en el 24, diciendo, no teman. No, le dice Pablo a ellos, me dijo el ángel, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, o sea, es necesario que llegues a Roma. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, o sea, de alguna manera por las oraciones de Pablo, esas personas no iban a morir. Le dice el ángel, le dice Pablo a ellos, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces naufragaron, ellos de alguna manera la nave pereció y naufragaron, pero todos se salvaron como Pablo les había dicho, llegaron a una isla. De hecho, allá en esa isla Pablo es mordido por una serpiente, pero por la protección y la soberanía de Dios no le pasó nada. De ahí, de esa isla llegan a Roma y Pablo compartía incansablemente el Evangelio de Cristo mientras iba a comparecer ante el César, ¿no? Hechos 28, capítulo 28, versículo 23 al 31, pero no todo lo vamos a leer, solo el 23, el 30 y el 31. Ahí dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ya vimos que son 2 años. Predicando, dice el 31, el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces vemos que Pablo pasó 2 años en esa casa en Roma, pero él estuvo predicando mientras se daba tener su apelación con el César. Y vemos que él mientras estaba allá, él no perdió el tiempo, él predicaba, no podía salir, pero llegaba la gente y predicaba y vemos que pues todo ese lapso de que estuvo en prisiones, pues el Señor lo seguía usando, aunque estaba en prisión, el Señor lo seguía usando primero en Jerusalén, porque ahí compartió, luego en Cesarea le compartió a los gobernadores de allá, y ahora en Roma les está compartiendo a todos. Entonces Pablo, entre esa tribulación, predicaba, y estaba pasando por toda esta tribulación, y no podemos decir que no hubo momentos de desánimo, porque mentiríamos, porque ya vimos que sí fue tiempo en que Pablo se desanimaba, y la palabra lo dice.
que el Señor venía a él o que el ángel venía, entonces lo animaba. Por ejemplo, en alta mar, también él creyó que iban a morir. Sin embargo, se le presenta la visión del ángel y le dice, no vas a perecer, ni ellos. Así que vemos que el Señor está en control. Pablo ya lo sabía porque el Señor se lo hacía ver. Y pues es algo muy similar a lo que pasaba con José el Soñador, que José el Soñador iba pasando cosas malas, pero decía siempre, el Señor estaba con José. Entonces, así como estuvo con José, estaba con Pablo para consolarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para guiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo tiene un plan para nosotros. Y aparte nos ha salvado no para dejarnos allá, sino que nos ha salvado para ser sus siervos y obviamente nos va a cuidar en medio de esto, nos va a fortalecer, nos va a guiar, porque ese plan pues obviamente tenía que llegar a darse. Y Pablo iba a ser el que tenía que pasar por estas situaciones para que pudiera después testificar de ello, ¿no? Entonces vemos que Pablo pues sí era un siervo de Jesucristo, sabía que el Señor estaba con él. Y podemos ver en esto que cuando el Señor te va a usar, pues de alguna manera te va a sustentar para que permanezcas, pero no será fácil, porque mucha gente te va a usar y todo se va a dar fácil. No será fácil. Hay oposición y por eso vienen padecimientos, pero el que es de Cristo, él tiene la certeza de que será sustentado, no tal vez no fácilmente, pero será sustentado siempre y cuando esa persona esté buscando la voluntad de Dios, se esté sujetando, esté obedeciendo a la dirección que el Espíritu Santo le da a través de la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, vemos que le había encargado este ministerio a Pablo, y Pablo era la herramienta que el Señor iba a usar para los gentiles. Y aquí podemos ver el gran amor del Señor por la humanidad, porque verdaderamente no se tenía esperanza para el resto de la humanidad, solo para los judíos, el pueblo santo de Dios. Sin embargo, vemos el gran amor por los gentiles, por la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de estos padecimientos de Pablo se escriben estas cartas para que de alguna manera sean plasmadas en la Biblia y sirvan para llegar el Evangelio hasta nosotros. O sea, iba a llegar el Evangelio hasta el fin del mundo. Por eso Pablo tenía que tener estos padecimientos. Por eso dice Pablo, yo prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, que padeció por nosotros. No solo los gentiles a los que le estaba escribiendo en ese tiempo, eran los efesios, sino también por nosotros. Y esa es la razón por la cual está bajo arresto, esperando juicio. Y era debido a sus esfuerzos misioneros en favor de nosotros los gentiles que Pablo padeció. O sea, padeció por esa verdad, porque tenía que llegar a explicar a los efesios, y esto no hizo que, esta adversidad no hizo que Pablo retrocediera ni un poquito. Y esto debe causar en la iglesia, o sea, la iglesia, los cristianos somos nosotros, debe causar el confiar en la soberanía y la providencia de Dios, porque aquí estamos viendo que el Señor estaba siendo soberano, estaba derramando su gracia, estaba sustentando, o sea, está proveyendo lo que necesitaba. O sea, ¿por qué? Porque Dios quería que se cumpliera este plan, y lo hace con quien quiere el Señor. En este caso, pues vemos que lo hizo con Pablo. Entonces, cabe mencionar que Pablo, pues no escribía esta carta para que tuvieran lástima por él, sino que él quería que se dieran cuenta que era un beneficio para ellos que Pablo hubiese pasado por todas estas prisiones, para que conocieran el gran amor de Dios hacia ellos, aunque ellos ya habían escuchado de la gracia que se había dado para ellos. Pero Pablo quería que lo entendieran profundamente, quería que entendieran que esos padecimientos de Pablo eran para beneficio de ellos y también para nosotros. Por esos padecimientos es que el Evangelio ha llegado 2000 años después a nosotros. Por eso somos ahorita cautivados por el amor de Cristo. Entonces, el cristiano que es maduro, de alguna manera aprende, el Señor le hace ver las cosas, y obviamente puede ver circunstancias tal vez adversas, pero él sabe y está consciente que Dios está en absoluto control. En cambio, un cristiano inmaduro cae en el error de ponerse mal en medio de cualquier circunstancia adversa. El mundo es obvio que no conoce a Dios, pero que un cristiano caiga, esto no debe de ser. Entonces, el mundo pues sabemos que no conoce a Dios, el mundo de plano pues se deja llevar por las circunstancias, el mundo no está siendo instruido ni guiado por el Espíritu Santo, y hay una diferencia abismal entre una persona con Cristo y una persona sin Cristo. Y primero que todo, necesita la persona a Cristo para ser salvado de la condenación del infierno. Y segundo,
vive en un mundo caído donde todo va de mal en peor. Entonces necesitas urgentemente del Señor Jesucristo. Y si ya somos del Señor Jesucristo, sabes que no nos pertenecemos, que somos prisioneros de Cristo y que no debemos ver las circunstancias con esa perspectiva que el mundo la ve, sino con la perspectiva como la de Pablo, que es espiritual. Porque el cristiano sabe muy bien y tiene la seguridad que si ya eres de Cristo, el Señor es tu amparo. El Señor es tu fortaleza. De hecho, lo dice el Salmo capítulo 46, versículo 1 y 3. Nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aún bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nosotros sabemos que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Creemos esto en verdad? Porque Pablo vemos que sí le creyó al Señor Jesucristo cuando le habló y le dijo, mira, tú me vas a servir y vas a llegar hasta Roma. Y él le creyó. Mira, en plena tempestad, despedazándose el barca, no vas a perecer ni ellos tampoco, solo la nave. Y Pablo le creyó. Pero nosotros le creemos al Señor. Cuando estamos en alguna circunstancia de adversidad, ¿qué perspectiva tenemos los que ya somos cristianos? ¿La misma del mundo o la que tenía Pablo? ¿Vemos la adversidad y nos dejamos llevar por ella como corriente de agua? ¿Vemos el problema con por decir, nuestro jefe o nuestro cónyuge o con nuestro hijo rebelde o algún compañero que traiga conflictos de trabajo o de escuela? O tal vez vemos el abuso de nuestra empresa donde trabajamos, de nuestro jefe, o a lo mejor un vecino insoportable, o quizá nuestra economía es aplastante y una pandemia fulminante que nos deprime o nos derrumba fácilmente. Pero, ¿qué perspectiva tenemos de todo esto? ¿Qué perspectiva realmente estamos llevando sobre toda esta situación? Si eres cristiano, ¿no recuerdas quién te salvó? ¿Eres cristiano realmente? Porque si no lo eres, puedo entender que tu perspectiva es diferente, es a la del mundo. Pero si eres cristiano, no es aceptable, definitivamente no, porque un cristiano es un siervo del Señor Jesucristo y no ve las circunstancias como el mundo las ve, sino que tiene una perspectiva como la de Pablo, porque no se debe enfocar en una perspectiva mundana. Ahora, entonces, hay gente que se voltea y dice, bueno, usted, porque no lo está pasando. Todos pasamos por situaciones adversas. Y los cristianos más, porque no pertenecemos a este mundo. Y hay oposición. Es como si estuviéramos yendo en sentido contrario del sistema del mundo. Por eso hay oposición. Los cristianos tenemos mucha oposición. Tenemos enemigos espirituales. Hay adversidades tremendas. Pero dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 9, que lo vimos no hace mucho, que nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo están pasando por esto también. Pero en el contexto inmediato Pedro dice, pero es por poco tiempo. O sea, y Dios es el Dios de toda gracia. O sea, que Dios te va a fortalecer, Dios te va a establecer, Dios te va a perfeccionar para su gloria. Solo debemos, dice Pedro, debemos resistir. Resistir, o sea, no seguir el sistema, sino estar en contra, llevar el sistema de Cristo que va en contra del sistema de este mundo. Entonces, tenemos que creerle a Dios. ¿Le creemos a Dios? ¿Acaso Dios no dio a su Hijo unigénito para sacrificio para los que vengan en arrepentimiento y fe a Él? Entonces, si tú dices que sí, ¿por qué no estás creyéndole? ¿Por qué estás viendo con otras perspectivas? Porque el cristiano sabe perfectamente que Cristo está intercediendo hoy día, está intercediendo por los que son sus seguidores, los que son sus discípulos, los que son sus siervos. Entonces, si Cristo es quien intercede, recuerda que Cristo es Dios. Es Dios, es soberano, te amó con amor eterno, o sea que te sigue amando por los siglos de los siglos. No te amó en la cruz y ya estuvo, no, te amó por los siglos de los siglos, y quiere decir que no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que si ya eres en verdad de Cristo, ya nada puede separarte de Él. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos
problemas, conflictos, aflicciones, somos perseguidos, pasamos hambre, estamos en miseria, en peligro, bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó y nos ama. Y Pablo, que estaba experimentando estas cosas tan fuertes, dice en Romanos capítulo 8, creo, o 12, algo así. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, decía Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, decía Pablo. Y decía, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando es tu Señor, todo esto hay que creerlo, porque es una verdad, es algo que tenemos que abrazar. La gracia de Dios es muy, muy amplia, y aquí la estamos viendo. Entonces Pablo, volviendo al tema, ya decía que a él se le había dado la administración de la gracia de Dios. Entonces Pablo pues tenía esa gracia que es amplia, dijimos, y él no era egoísta, él debía compartir esa gracia porque él era un administrador de la gracia de Dios y tenía la responsabilidad de darle un buen uso a esa gracia para el beneficio de otros. Pero esto no solo es para Pablo. Todos los cristianos recibimos gracia, pueden ser habilidades, pueden ser dones, sobre todo primero la salvación, obviamente, después pueden ser habilidades, dones, un llamado específico podría ser también, y todos estos dones debemos administrarlos correctamente. Claro que aquí estamos viendo que el llamado apostólico y dones concedidos a Pablo son especiales, pero Pablo los administró correctamente porque fueron dados para ese propósito. El predicar el evangelio entre los gentiles. Pablo los estaba administrando y así lo hizo hasta su muerte. Nosotros, al igual que él, fuimos salvados por la misma gracia redentora de Cristo. Y de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Y todo es para la gloria de Dios. Entonces Dios nos ha dotado. Para empezar, a los cristianos nos ha salvado y nos ha dotado de dones, nos ha dotado de habilidades con los cuales debemos nosotros ministrar a otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos administradores de la gracia de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, somos mayordomos, somos administradores de la multiforme, o sea, de las muchas facetas de la gracia de Dios que se nos han dado. Ahora bien, si nosotros somos malos administradores de esas facetas de la gracia de Dios, es como si su gracia se nos hubiese dado en vano. Y esta gracia pues se estaría perdiendo porque llegó a nosotros, pero no salió. No se mueve, o sea, no la estamos dando, y eso se llama egoísmo. Entonces recuerda, la multiforme, o sea, las facetas que son muchas de la gracia de Dios, es una gracia que va a reaccionar de alguna manera divina, no egoístamente, no diabólica, no carnal, sino que va a reaccionar, llega y se da en todo, en lo que tú hagas. Entonces recuerda que si sabemos que somos cristianos, algo debemos haber recibido, no solo la salvación, también los dones, debemos tener alguna habilidad, debemos también entender que todo lo que poseemos también debe ser usado, porque nosotros no tenemos nada, Dios nos ha dado todo y somos el Señor, y hasta lo que poseemos, y hay un compromiso y una responsabilidad de usarlo para servir a otros. Así que aún el don que parece con menos importancia, es importante para el cuerpo de Cristo. Todos formamos ese organismo, un cuerpo. Somos a lo mejor dedos, a lo mejor manos, a lo mejor ojos, no lo sé, a lo mejor algún órgano interno, pero todo ese organismo es importante. Cada uno tiene un trabajo que hacer y tiene algo que puede hacer para ayudar. Ahora no olvidemos que toda la gracia viene de Dios.
No nosotros la tenemos, sino viene de Dios. Nosotros solo administramos esa gracia. Entonces tenemos que tener cuidado de no vanagloriarnos, porque no somos políticos para estar presumiendo o caer en vanagloria por lo que hacemos, sino que debemos dar la gloria a quien es encargado de recibirla, y ese es el Señor Jesucristo. Porque cuando glorificamos a Cristo, glorificamos al Padre. Y dice Pablo que a él se le había revelado el misterio de la verdad de Dios. O sea, misterio en la Biblia es una verdad que estaba oculta a menos que Dios quisiera revelarla, ¿no? Entonces Pablo dice, a mí se me ha revelado. O sea, se desveló lo que estaba velado. Y Pablo quería que ellos supieran que no estaba inventando nada de esto. Sí, Pablo, no es invención mía, o sea, Dios me la reveló. Yo solo soy un mensajero a cuanto a esta verdad. Y podemos observar que a Pablo pues le habrá costado mucho mantenerse en este ministerio. ¿Por qué? Porque si analizamos, los hebreos o los judíos pensaban que los gentiles no tenían esperanza alguna, o sea, que estaban totalmente perdidos y destituidos. Y Dios, pues con este sentido del humor que tiene, tomó a un judío, a un hebreo de hebreos, a un fariseo de fariseos, a un perseguidor de la iglesia de Cristo, para que sea el ministro principal del ministerio del misterio de Dios a los gentiles. Entonces, el misterio obviamente es la obra del evangelio que reúne a cristianos judíos y a cristianos gentiles en un mismo cuerpo, en un solo cuerpo, en unidad, en la iglesia, el pueblo santo de Dios. Y le fue dado a Pablo, pero no solo le fue dado a Pablo, porque si recordamos también se le había dado a Pedro. De hecho, en Hechos capítulo 11, versículo 1 al 8, vemos que ahí se menciona específicamente de boca de Pablo y por testimonio, perdón, de boca de Pedro y por testimonio de Pedro, que el evangelio había sido dado también a los gentiles, porque recuerden que Pedro había compartido al centurión, a Cornelio, y eran gentiles y se convirtieron. Entonces, esto pues obviamente también se le había dado a Pedro, pero obviamente era enfocado a Pablo. Pablo se debía encargar de todo esto, y esto también fue profetizado en el Antiguo Testamento. Si vamos a Isaías capítulo 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que aunque en ese tiempo no podían comprenderlo los profetas del todo, ¿por qué? Porque necesitaban la venida del Señor Jesucristo y las palabras específicas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos 1:8 el Señor lo dijo claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y empieza el Señor a decir, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Desde ahí empiezas a ver que, wow, o sea, era para los gentiles. Sin embargo, pues le parece a Dios utilizar a Pedro para algunos gentiles, pero le parece mejor utilizar a Pablo para declarar específicamente el cómo los cristianos judíos y los cristianos gentiles podían de alguna manera ser unidos como uno, un solo cuerpo en Cristo. Así que Pablo confiaba en que los efesios y nosotros también entenderíamos lo que Dios le había revelado a Pablo, como dijo la semana pasada, que Dios no solo los reconcilió con él, o sea, con Dios mismo, por medio de Cristo, sino que también los reconcilió como una comunidad, un solo pueblo, la iglesia, una sola iglesia. Entonces, todos los ciudadanos de ese pueblo, que es el pueblo de Dios, todos, o sea, gentiles, cristianos gentiles, judíos, cristianos judíos, todos ellos participan de los mismos derechos por estar en Cristo. Vamos a verlo en los últimos dos versículos que nos quedaron, que es el 6 y el 7 de Efesios 3. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí hacemos pausa y aquí terminamos nuestro tema de hoy. Entonces estamos viendo acá que hay una herencia en los cielos. Hay una herencia en los cielos, o sea, es un hecho. Y le espera a todos los que son en Cristo, los que están en Cristo. Llámese cristiano judío o cristiano gentil. Son uno solo. Y a todos los que son cristianos les espera esta herencia.
¿Por qué? Porque ya no hay excepciones para Dios. Dios lo ha mostrado claramente y se le reveló más a Pablo. Y Pablo le decía a los cristianos gentiles que ahora somos coherederos, los gentiles somos coherederos, que somos el Israel de Dios, que somos copartícipes de la promesa de salvación que es en Cristo Jesús. Y esta es la verdad de Dios, este es el misterio que había sido desvelado, que se había revelado a Pablo, y Pablo se lo estaba dando a los gentiles, a los efesios gentiles, nos lo estaba dando a nosotros. Misterio que en otras generaciones, dice el versículo 5, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, aquí está hablando a quienes se les reveló. Apóstoles y profetas. Entonces ya no hay revelaciones. ¿Por qué? Porque ya se reveló todo, ya no hay sueños. Ahora tenemos la palabra profética más segura, más confiable, la palabra final de Dios en la Biblia. Entonces, a través de los apóstoles, en Efesios 2:20, ellos fueron los que pusieron el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia. Pero también me preguntarás, pastor, ¿y los profetas qué? Bueno, lo vimos la semana pasada, mientras el Nuevo Testamento concluía, porque todavía lo estaban escribiendo, el Señor suplió con profetas para la revelación divina. Pero una vez que se fue concluido el Nuevo Testamento, ya no hay profetas trayendo nuevas revelaciones, todo ya está escrito. Todo lo que Dios quiso decir ya está en la Biblia. Ahora, muchos tienen el siguiente pensamiento: es que yo quisiera que Dios me hable como lo hacía con Abraham, con Moisés, con Josué, con Isaías, con Jeremías, etcétera, etcétera. Dios ha sido muy claro en su palabra. La palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Dios nos habla a través de ella, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos disciplina, y sale de la boca de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Al que cree, dijo el Señor Jesucristo, dice, como dice la palabra, brotarán de él ríos de agua viva. Así que si quieres que Dios te hable, toma tu Biblia, porque Él nos habla a través de la Biblia, porque Pablo mismo dice, yo soy ministro, que significa siervo. Pablo mismo lo entendía y sabía que esto tenía que ser de esta manera, pero que ya que concluía el Nuevo Testamento, obviamente no teníamos que recibir otra cosa. Así que si quieres que te hable la palabra, de una vez enfócate en la Biblia, abre tu Biblia y no esperes a que te hable en sueños o que te hable audiblemente. No dudo que Dios lo pueda hacer, porque es Dios, pero Él ha dejado su palabra para eso. Entonces Pablo, recuerden que fue siervo, dice allá que fue siervo, y vimos que desde el principio él era un siervo. Dijimos que estaba obrando como un siervo, como vimos con Pedro desde el domingo, ¿no? Vemos que Dios ha llamado a los seres humanos ahora, ya no profetas, ya no para apóstoles, sino que somos llamados al arrepentimiento para servir como siervos, para ser siervos del Señor Jesucristo. Y hay que entender que el ser siervo es el privilegio más grande de todo el mundo, de hecho de todo el universo. Entonces todo cristiano debe ser siervo. Seamos siervos que rinden verdaderamente todo su ser, todo al señorío de Jesucristo. Ahora, seamos siervos en todo lugar, porque lamentablemente muchos lo hacemos, sí, yo sirvo en la iglesia. No, seamos en todo lugar a donde vayamos, porque es triste que cristianos solo en la iglesia se vean como siervos. También es triste que muchos padres cristianos tomen el servicio de Dios como algo secundario y tomen las carreras seculares como lo más importante para sus hijos. Y no estoy diciendo que no es importante una carrera secular, es importante, pero sí digo que ser siervos del Señor Jesucristo es más importante que eso, y es culpa de los padres que los hijos no lo tomen así. No se trata de descuidar los estudios, pero hay que ocuparnos del servicio que el Señor nos manda a hacer. Entonces, están haciendo mal su trabajo los padres cristianos, están siendo de tropiezo tristemente, porque todos hemos sido llamados a servir en su reino. Y sabemos que no todos son llamados a servir en tiempo completo como el de un pastor, pero espiritualmente servimos en todo tiempo, en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en la casa, como médico, como cocinero, como zapatero, como peluquero, como el que asea la casa, como el que limpia baños. Estamos llamados a servir a Cristo. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, todo lo que hagas, carrera que tengas, lo que sea que, aunque no tengas carrera y labores o hagas en tu casa, hazlo de corazón como para el Señor,
porque de esa manera estás sirviendo al Señor. Así que hay que ver con ojos espirituales que hay un llamado a ser siervo de Jesucristo y que es más importante que cualquier cosa, así sea la mejor carrera que tú veas secular. Entonces no estamos diciendo descuida tu carrera secular, no, porque allá mismo te puede usar el Señor, pero sé siervo. Entonces muchos dicen, bueno, yo pastor, yo no puedo. Pablo podía. Pablo podía no por él, no por sus fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. Leemos el versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Entonces estamos viendo que es por la gracia y el poder de Dios que Pablo podía. Entonces él tiene el poder para que tú puedas y no digas no puedo, sino que tú puedas en todo lo que Dios te ponga a hacer. Pero tienes que rendir, porque a lo mejor muchas personas no pueden porque no han rendido su vida a Cristo, lo están haciendo con sus fuerzas. No puedes vivir una vida cristiana si no has sido convertido. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos ser convertidos, regenerados por el Espíritu Santo para poder caminar de esta manera, y solo con el perdón de Cristo podemos serlo. Entonces debes de rendir tu vida a Cristo si aún no has sido convertido, y estás a tiempo, porque si estás escuchando esta predicación, quiere decir que Dios quiere obrar en ti. Dios te ha llevado a que escuches esto, porque si no quisiera, déjame decirte que no llega el Evangelio por ningún lado. Pero Dios dice que todos, quiere que todos, o sea, hace llegar el Evangelio, nada más está en que tú no lo rechaces. Y si tú estás escuchando es por Dios y su misericordia que está llegando a tus oídos. Ahora, ¿qué queda hacer? Rogar que te dé convicción, que rogar por misericordia, rogar que obre en ti. Y espero que Dios obre no solo en tu vida, que tú no eres converso, sino en la nuestra, que ya lo somos, para edificación y la gloria de Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Vive toda la creación. Oh,